En Acción Legal tendremos el tema El modelo educativo, luces y sombras. Tendremos el estudio a la licenciada Laura Elizondo Williams. Ella es la directora y propietaria de Lexium. Va a estar bueno este programa. Acción Legal. Parte importante dentro de la familia es la educación de nuestros hijos, el otorgar un camino a seguir para que ellos puedan crear su propio futuro. Es necesario observar el modelo educativo con la finalidad de mejorar la calidad de educación. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el modelo educativo, luces y sombras. Y para ello tenemos a la licenciada de Educación, Laura Elizondo Williams. Ella es la directora de Lexium. Mi querida licenciada, qué gusto que esté aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto saludar. El tema educativo es un tema de actualidad, es un tema que pues siempre los padres de familia, la sociedad en general está preocupado por sus contenidos. ¿Qué es un modelo educativo, mi querida Laura? Mira, el modelo educativo implica la filosofía que está inmersa dentro de lo que las personas van a estudiar, van a aprender, van a trabajar a través, pues no nada más de un momento, sino a través de su estancia dentro de una institución. El modelo educativo es aquello que te sustenta, lo que te da el ancla para que día a día puedas trabajar. Sin modelo educativo, pues no hay un mapa, no hay un plan, no hay algo que te lleve hacia el fin que quieres lograr. Por eso es tan importante. ¿Cómo se estructura un modelo educativo? Normalmente el modelo educativo se estructura por algo que le llamamos planes y programas. Es decir, bueno, hay muchas cosas dentro del modelo educativo, pero una es la filosofía, la misión, hacia dónde vas. Otra cosa importante son los planes y programas. Quiere decir qué es lo que voy a estudiar. Y otra cosa importante es por qué voy a estudiar eso, que se estructura también a través de las razones. Y la otra es la metodología con la que vas a trabajar eso. Entonces, en un modelo educativo siempre va implícito una metodología, un procedimiento, una filosofía y un programa de acción que se baja en planes y programas. Todo eso, aunque el educando, el padre de familia no lo vea, está inmerso en algo. Es doctor, como cuando construimos una casa. Es exactamente lo mismo. Pues si construyes una casa y no tienes planos, la casa se te va a caer, o no vas a saber qué sigue, o no vas a saber la secuencia. Tienes que tener unos planos que borres, hagas, quites hasta que queden perfectos y a través de eso lo haces. Y lo que hagas en los planos es cómo te va a quedar la casa. ¿Y desde cuándo, licenciada Laura, con estos modelos educativos, qué experiencia ha tenido con todo esto? Pues mira, yo los he estado estudiando desde que inicié en todo el tema de la educación, porque uno entiende que cuando ves un modelo educativo, puedes establecer un rumbo, puedes entender lo que hay en algo que le llamamos el currículum oculto, aquello que se va a enseñar, pero que no está tan explícito en los planes y programas, y puedes también entender cuáles van a ser los logros de esos objetivos, hacia dónde va a llegar la sociedad cuando se educa. Entonces, existen modelos educativos en todos los países, en todos los gobiernos y también en todas las instituciones. Cada institución tiene plasmado también el tipo de modelo que va a implementar. Entonces, puedes tener desde un modelo muy liberal o uno constructivista o uno de aprendizaje activo o uno más enfocado en la memoria. Hay de diferentes propuestas dependiendo del modelo educativo que escojas. Los que estudiamos en el siglo XX, sí. ¿Ese modelo educativo cuál era? El del siglo XX era un modelo educativo que empezó que nosotros llevamos, bueno, el que yo llevé. Sí, que yo también llevé, realmente empezó cuando empieza la educación ya bien en México. Fíjate, doctor, que en México la educación tiene muy poquito tiempo. Eso es increíble. O sea, los países de primer mundo nos llevan cientos de años en el proceso educativo. En México, si retomamos y te platico tantito la historia, en el siglo XIX, 1800, ¿qué educación y qué nada? Estábamos inmersos en guerras. Creo que tuvimos en México en ese tiempo algo así como 53 diferentes gobiernos en todo el siglo XIX. Era la locura. El énfasis estaba en sobrevivir, ya no tanto en educarnos. El siglo XX nos toca con más calma
y empieza, pues todo el mundo ha oído hablar de Vasconcelos en 1920, cuando se funda realmente la Secretaría de Educación Pública, y fue hasta en 1930 y tantos, con Lázaro Cárdenas, fue cuando tuvimos los libros de texto gratuitos. Que bueno, fue todo un tema, toda una revuelta, la gente de estaba… La patria. La patria. Con esos hermosos libros fueron en los 40, o sea, realmente de una educación laica, obligatoria, gratuita, llena de propuesta para México, tenemos 70 años de tenerla. Tú y yo nos educamos en un siglo XX en donde la propuesta partía a través del gobierno que estaba en ese tiempo y que ahorita en estos momentos también lo tenemos, que es el PRI, y estaba hecho en una propuesta en donde lo importante era pues dar educación a tanta gente, que se llama cobertura. Te cuento que en un país, o en México en especial, tú tienes que tener 3 cosas: calidad, cobertura y equidad. Y yo estoy segura que muchos de nosotros lo escuchamos y quizás no nos detenemos a pensar qué significa eso: calidad, cobertura y equidad. Y el siglo XX nos dimos a la tarea de tener cobertura. Fue la tarea del siglo, que no es fácil para una población que en 1953, pues, y de crecimiento demográfico. En el 53 o en los 50, México tenía algo así como 25 millones de personas. Y para ahorita lo crecimos 6 veces más. Tenemos 123 millones de personas. Imagínate darle educación a tanta gente. Es la locura. A eso se le llama cobertura. Y hoy por hoy te digo con orgullo que el gobierno ha logrado que alrededor del 93% de los niños en edad de cursar la primaria vayan a la primaria y la terminen. Y eso es un logro bellísimo, ¿sí? Pero pues la secundaria se queda como más en el tintero y la prepa, no te digo, es todo un problema. La calidad y la equidad es otro tema muy diferente. O sea, el modelo educativo que nosotros llevamos en el siglo XX ya tuvo que avanzar, ya no era cobertura, ya era más calidad en el siglo XXI. O sea, así es. ¿Fue bueno, fue malo o ese es el estándar que se manejó, ese fue el proyecto del modelo educativo del siglo XX? El proyecto del modelo educativo del siglo XX fue bien interesante. Y es interesante, yo creo que para los que nos escuchan, porque nos tocó vivirlo. El proyecto educativo del siglo XX era: vamos a darle educación a todos los que se puedan, haz más escuelas, crece más, prepara a los maestros, que cualquiera se meta maestro, porque necesitamos muchos maestros, porque hay muchos niños, y esto es la locura. Es empíricos, ¿verdad? Empíricos, que decías, bueno, tú métete porque también es la escuela rural y la escuela semiurbana, y era una locura, y hay que darle educación a todos estos niños. Y el proyecto educativo también era crear un proyecto de nación. Es que todo tiene que ver con la historia. El proyecto de nación era quiénes somos como mexicanos. Veníamos de todo un siglo XIX lleno de poca identidad nacional. Veníamos de una revolución, veníamos de todo el siglo XX con paz social, pero que faltaba identidad nacional. Y entonces empieza todo el tema del civismo, de la patria, de los símbolos patrios, de la belleza de emocionarte porque te hablan de tu país, porque había que crear una identidad nacional. Y todo lo demás, pues estaba supeditado a esas necesidades, la cobertura y la identidad nacional. Entonces crecimos, tú y yo y muchas generaciones, en una propuesta de memoriza todo lo que puedas, pon atención, sé obediente, no pienses mucho, pero sé un mexicano con identidad nacional, que ames a tu país y que creas en tu país. Con pertinencia. Con pertinencia. Nos vamos a un corte, estamos con la licenciada Laura Elizondo Williams, ella es la directora de Lexium. Este programa está bueno. Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. El tiempo necesitaba ciertas cosas que creo que se cumplieron bien. Y estamos hablando de una identidad nacional y estamos hablando también de una cobertura nacional al tema de educación.
Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el modelo educativo. Luces y sombras. Tenemos a la licenciada Laura Elizondo Williams. Entonces, hablamos de luces en el siglo XX, de la pertinencia que nos invocaron y que nos orientaron con esos maestros empíricos que además eran gente muy, muy comprometida, ¿no? con su entorno, ¿no? Así es. Y después entramos al siglo XXI, mi querida Laura. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Mira, es que no entramos nada más Oye, nosotros. yo me acuerdo que cuando entré a la secundaria, yo soy de 1960, del 12 de diciembre, nació un robusto El día niño. de la Virgen. El día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, como en los 70, cuando pasé a secundaria, que eran los 75 más o menos, Sí. hubo una reforma al modelo educativo, pero muy extraña, o sea, o era ad hoc a ese momento en el que pues quitaron los libros, pues no los quitaron, fueron nuevos temas, pero como que, ¿qué pasó en esa? Todavía estamos en el siglo XX, ¿no? Así es. Mira, yo quisiera, la historia es más reciente. Sí, en el 74 hubo cambios, sí hubo otros diferentes, pero las grandes reformas educativas de los últimos tiempos han sido la del 92, luego la del 2000 con Fox, luego la del 2009 con Calderón. Y ahora esta, que más que hablo de reformas y hablo de modelos educativos, y si quieres ahorita comentamos cuál es la diferencia entre los dos. Lo que yo te quería comentar sobre el tema anterior es que México en ese tiempo necesitaba ciertas cosas que creo que se cumplieron bien. Estamos hablando de una identidad nacional y estamos hablando también de una cobertura nacional al tema de educación. Pero en el siglo XXI no nada más entró México a otras necesidades, entró el mundo entero. Y pasamos de una época de industrialización a una época o a la era de la comunicación y de la tecnología. Globalización. De la globalización. Fíjate, doctor, yo siempre pienso, si tú y yo hubiéramos vivido en la Edad Media, pues nunca hubiéramos pensado, ay caramba, estoy pasando de un día a otro de la Edad Media, de pronto amanecí y estoy en el Renacimiento. Así no sucedía. La gente ni siquiera se daba cuenta que pasaba de una época a otra. Era a través de las generaciones, o del Renacimiento a la época moderna o lo que sea. No te dabas cuenta. A ti y a mí, y a todas las personas que habitamos ahorita en el mundo, nos tocó la gran cosa de darnos cuenta casi en un año que el mundo pasó de una era a otra. Y pasamos de la era industrial a la era de la comunicación y la tecnología. Casi nos tocó y nos dijo, te voy a abrir la puerta para que pases. Eso no había pasado en la historia de la humanidad. Y entonces de pronto casi que abrimos la puerta y dijimos, estamos en otra época. Como si fuéramos un túnel del tiempo. Sí, sí, sí. Y de pronto volteamos y entonces toda la comunicación, la tecnología nos invadió y al mismo tiempo nos invadió un cambio de poder en el gobierno, que 70 años no había transcurrido. Hay gente que jamás, que vivió, nació y murió en México, que nunca le tocó un cambio de gobierno. Y no nada más nos tocó un cambio de era, nos tocó un cambio de gobierno. Y llega Fox en el 2000, y llega Fox con apertura, no sé si te acuerdas, todo el tema del mundo global y de que ahora estamos comunicados entre todos. En el 2000 fue la locura. Y entonces Fox lo que hace es abrir la puerta al mundo y a decir, caramba, no estamos listos para competir, ya no contra los países europeos, ya no contra Alemania ni Finlandia, no podemos competir contra Turquía, nos ganan. Cuando nos evalúan nos gana Turquía, nos ganan algunos países africanos, nos ganan los asiáticos. Sistema de educación. Y empezó en México algo muy interesante, que es un tema también muy grande, la cultura de la evaluación, que no existía. La cultura de evaluación implica, vamos a evaluarnos, vamos a abrir las evaluaciones, no esconderlas en un cajón, y vamos a gritar al mundo que reprobamos. No sé si te acuerdas en el 2000, con la primera inserción de PISA, que PISA es una evaluación internacional
en la que compiten los países del mundo contra los cuales nosotros competimos por los mercados. O sea, el tema es que a esos mercados nosotros queremos llegar. Entonces tenemos que tener el mismo nivel. Y de pronto aplicamos PISA, español, ciencias, matemáticas, y somos el último del último del último país. Sí, recuerdo eso. Una vergüenza. Bueno, no nada más te acuerdes. 17 años después, seguimos siendo el último del último del último. Porque no puedes de pronto decir, no, pues ahora sí. Pues traes 70 años de un proceso diferente. Y entonces empezamos a abrir, fue una vergüenza, como si no supiéramos que andábamos muy mal, me explico. Entonces era una vergüenza. Es que estamos en nuestro mundo, ¿no? Estamos en nuestro mundo, o sea, no veíamos más allá, no tenemos, dicen por ahí que hay incompetencia cuando no hay competencia, y pensamos que no estamos bien. Así cuando es. estamos sujetos a una evaluación, decimos, pues no estamos tan bien. No estamos tan bien, pero es que también tendríamos que ver la situación histórica y decir, ¿por qué nos tuvimos que abrir al mundo? Pues porque el Tratado de Libre Comercio empezó un poquito antes, porque nuestras jóvenes estaban yendo al mundo a trabajar, a competir, porque nuestros empresarios querían el mercado del mundo. Estancias académicas también. Sí, no puedo tener y querer que me den un contrato de Nokia en Finlandia, que ya no existe, pero imagínatelo, cuando yo tengo un nivel educativo muy bajo, pues no voy a mandar más que a Reynosa, a las maquiladoras, a que trabajes con las manos, ¿me explico? Y fue el primer cambio en el sistema educativo. Y en ese cambio, doctor, ganamos cosas, pero perdimos muchas. Y una de las cosas, no sé si te acuerdas, lo primero que hicieron en ese tiempo Fox fue decir, los libros de texto cambian cosas tan sencillas como su portada. La portada, la patria. Que era nuestra pertinencia. Que era la pertinencia. Esa patria que te daba identidad. Y parece absurdo, pero te da. Es como tener la fotografía de tu abuelita en tu casa, que te da identidad familiar. La matriarca, el patriarca. ¿Sí? Y de pronto la quitas. Y los muchachos ya no saben ni quiénes fueron sus antepasados. Sí. Parecen cosas muy tontas, pero eran cosas que fueron doliendo. Sí. Y que se fueron quedando en el tintero, en las sombras, y que cuando ganamos también perdimos. Entonces, no sé si los hayan visto, pero los libros de texto, por ejemplo, en ese tiempo, se cambió la patria por unas portadas que tenían cuadros, triángulos, rombos y círculos, que te dan. Y entonces la portada es que ahora eres del mundo y ahora tienes que saber matemáticas. Todo tiene un valor oculto, ¿verdad? En la transición nos fuimos, y espero que se acuerden de eso, es muy interesante, al sistema de competencias. Ya hablábamos de competencias y vamos a desarrollar competencias, como el liderazgo, como el compromiso, como las competencias de comunicación, etcétera. Habilidades sociales. Las habilidades sociales. Y todo el proyecto que traíamos se fue cambiando con Fox y luego con Calderón. En el 2009, si mal no recuerdo fue el 2009, fue el otro gran cambio de los planes y programas y del modelo educativo. Nos vamos a un corte, mi querida Laura, y continuamos. Tenemos el estudio a la directora de Lexium, el modelo educativo, Luces y Sombras. Esto es Acción Legal. No le cambie. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. El modelo educativo, lo que te está anunciando es, vamos a cambiar la manera en la que estamos educando a tu hijo. El modelo educativo, Luces y Sombras. Tenemos a la experta, licenciada Laura Elizondo William. ¿Eso de William de dónde viene? Viene de Linares, Nuevo León. No me digas. Sí. Bueno, mi abuelo vino de Inglaterra y luego se quedó en Linares. De ahí. Y allí hay muchos Williams en Linares, Nuevo León. Órale. Sí. Bueno, es un espacio también de escultura, ¿no? Sí. De nuestras
raíces. El modelo educativo, y hablamos con estas nuevas dinámicas globalizadas, y hablamos ya de competencia, lo que hablabas ahorita, y habilidades sociales. ¿Hasta dónde es importante conocer e incluir dentro de los planes de estudio? Pues es muy importante porque cuando un secretario de gobierno anuncia que va a haber un nuevo modelo educativo, lo que te está anunciando es, vamos a cambiar la manera en la que estamos educando a tu hijo. Y tú tienes que poner atención para que sepas qué cambios va a haber, qué huecos van a dejar, qué cosas van a fortalecer, y que tú como familia puedas entrar también al quite y decir, bueno, lo que se quede en el tintero yo lo voy reforzando y tengo que estar al pendiente de lo que va a pasar. Cuando entra el gobierno de Peña Nieto, entra con una reforma educativa. Sí, con mucha explosión, ¿no? Con mucha explosión y con muchas aristas. Así es. En esa reforma educativa era impensable pensar en la propuesta de educación, o sea, ¿qué le voy a dar al alumno? Porque estábamos hablando de una reforma educativa que en realidad, en mi punto de vista, fue realmente una reforma laboral de poner en orden todo el tema de los maestros, que a mí me parece que era importante y que está bien, pero le tomó al gobierno pues, los últimos 5 años, casi los 6 años para trabajar esa reforma educativa, que tenía que ver con los docentes. Pero lo que sigue, un año antes de que Peña Nieto se vaya, dicen, vamos a lanzar un modelo educativo. Cuando tú lanzas un modelo educativo, tiene que haber alguien que lo gestione, alguien que lo cuide, que digas, tú no te preocupes, aquí déjamelo y yo arranco la maquinaria para que esto funcione. Es igualito que como habíamos dicho hacer una casa. Tengo el plano y yo soy el arquitecto. Bueno, vamos a construir la casa. No, arquitecto, tú ya no. Tú ya te vas, déjame el plano, ¿sí? Oye, espérame, pero es que mira, yo lo concebí, te conviene que esté porque yo sé cada hueco y todo esto y además yo soy el jefe de todos los albañiles que van a crear la casa. No, tú ya te vas. También se van a ir tus albañiles y aquí se queda el plano y veo a ver cómo lo hago. Es lo mismo que está pasando con el modelo educativo actual. Se está creando un modelo educativo que se va a implementar una parte de él, que es el siguiente año, kinder, primero y segundo de primaria, y el siguiente año van a ir escalonados los siguientes años, ¿sí? Pero el gobierno actual no es el que va a implementarlo porque ya se va, porque ese gobierno se va en junio, si quieres en diciembre, pero ya se va, ¿sí? Y no sabemos quién se quede. Y para que alguien lo agarre ese mapa y lo haga realidad, tiene que ser un proyecto que le llaman transeccional, ¿sí? Y tiene que haber acuerdos y que digas, tú no te preocupes, esto no lo tocamos, esto se va a dar exactamente como tú lo quisiste, que es la Secretaría de Educación Pública y en este momento es el PRI. Y ojalá que todos fuéramos buenos ciudadanos y dijéramos, esto es importante y vamos a cuidarlo y respetarlo. Pero hay grandes posibilidades que la parte educativa se maltrate. Eso es lo que yo creo y es lo que agradezco que me hayas dado oportunidad de venir a decir. Hay grandes posibilidades de que se maltrate porque entre que se van unos, se van otros y se van los gestionadores, pues vamos a quedar en el limbo un buen rato. Independientemente de los acuerdos que se firmen, independientemente de todo lo que se planee ahorita, pues el poder es el poder y la política es la política. Y entonces lo importante sería nosotros como ciudadanos estar enterados y agarrar las riendas de la educación de nuestros hijos en nuestras manos, en casa, en el ámbito general, y estar vigilantes que esta propuesta se dé independientemente de en manos de quién se quede, porque si no, todos vamos a perder y la hipoteca que estamos pagando en educación ya es demasiado cara, ya no podemos perder más tiempo. Entonces esa es la parte del modelo educativo que no se ve y que hay que tomarla en cuenta. Y a veces es muy doloroso cuando hay un cambio de régimen y llega el nuevo y dice, esto no sirve,
Y todos los esfuerzos del sexenio se quedaron por un criterio de alguien, ¿no? Que a veces no tiene la expertise, no tiene el conocimiento, o simplemente alguien le habló al oído y que de alguna forma le creyó, ¿no? Claro. Toda la cuestión, todo lo que es educación, hay que tenerlo con mucha seriedad. Pues ese es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todas las generaciones que vienen. Y alguien lo hizo, alguien se preocupó por eso. Sí. Y es bien lamentable, es lo que pasa, Laura. Ahora también ver pues la situación, ¿por qué se hace? Nunca había existido, yo históricamente no sé, no tengo recuerdo de que un modelo educativo se cambie al final de un sexenio. Yo no me acuerdo de algo así. Iniciaba con el sexenio. Es lo primero que haces cuando llegas. Es la educación. Pero no es lo último que haces cuando te vas, porque es como construir una casa cuando yo ya no la voy a vivir. ¿Sí me explico? No empiezo a construir una casa cuando yo ya me voy. Ni siquiera voy a vivir yo allí, ni siquiera la voy a ver terminada. Tengo que asegurarme todo ese proceso. Entonces, todas esas implicaciones es bueno que como ciudadanos comunes las veamos, no las cuestionemos y de alguna manera seamos observadores ciudadanos en este aspecto, porque la educación es algo demasiado importante para dejarlo en manos de alguien que no seamos nosotros mismos. Todos somos gestores de la educación. Oye, por ahí había no sé si una leyenda o realmente, de que Tomás Alva Edison, cuando creo que lo expulsan de la escuela y le dicen el motivo, llega a la casa y le dice la carta, no sabía leer, y la mamá lo lee y ve que era algo negativo para él y le dice, es que eres muy bueno, y ahí en la escuela únicamente dijeron que hasta ahí llegaron. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, es cierto. ¿Y él se la cree? Y él se la cree. Sí, y la mamá lo manejó maravilloso. Totalmente. Si no, lo hubiera bajado y el muchacho a lo mejor hubiera perdido su autoestima, ¿verdad? Así es. Sí, qué interesante, sí es cierto. Pues mire, querida Laura, me da mucho gusto que haya estado aquí en este programa de Acción Legal. Gracias. Que nos haya dado estas aportaciones que son importantes, y esperemos que tenerte en otra visita aquí a nuestro estudio. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues a la próxima edición, con nuevos temas que a ti te interesan, como el día de hoy, con nuevos personajes. Esto fue Acción Legal. Hasta la próxima. Bye, bye.